19 de abril 2025, ¿cómo vas? ¿Cómo va conectando ese propósito? Ya habíamos hablado ayer qué fue lo que se ancló con ese 18, ahora con el 19 es qué bajó con esa ancla, qué se está actualizando en el diseño. Bueno, hoy tenemos que es el día 109 del año, donde nosotros estamos actualizando el propósito o nuestra finalidad o el incremento que estemos llevando. ¿De qué depende esa actualización? Pues simplemente hacerte disponible. A veces nos cuestionamos de, oye, pero ¿cómo voy a hacer este cambio? Se me hace complejo, no sé por dónde empezar. Pero es que lo primero es, me rindo, me hago disponible a la actualización y entonces al momento de hacer eso, de aceptarlo en ti, que se escucha muy sencillo y dices, ay, no va a pasar nada, pero es como la apertura de espacio. Entonces empiezas a hacer el espacio para que pueda haber ese desarrollo dentro. Recuerda que nosotros vivimos en una configuración espacio-temporal, ¿sí? Entonces, para que el tiempo, esa secuencia de desarrollo se genere, necesito un espacio. Entonces, yo cuando digo me abro a la actualización, permito la actualización o permito, el simple hecho de permitir es que me abro a esa experiencia. Si yo no sé qué es 109, pues no puedo ir a leerlo así también, como el propósito de la creación, 9 y 10. Entonces, ¿cuál es el propósito de crear? Pues no solo ser criatura, sino que asumir esa parte de desarrollo. Ya en esta época no necesitamos tanto que nos entreguen el programa, ¿sí? Así que nosotros también sepamos hacer programas. Ahora, nuestros programas van a ser grandes como los de la realidad, ¿no? Van a ser pequeñitos porque estamos dentro de la realidad. Por eso le llamamos prototipos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros desarrollemos como herramienta necesita de un programa base, necesita de una estructura más fuerte para poder ir al testeo. Por ejemplo, las aplicaciones o las apps que se desarrollan, si te fijas, si hay herramientas de desarrollo, pero las plataformas donde se publican son ciertas. No es como que además de que tú desarrolles esa aplicación tengas que generar una plataforma para entregarlo. Para eso hay diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy generando una app, pero estoy generando un contenido. Y mi contenido no es que yo tenga que generar a lo mejor como un YouTube, un TikTok, un Facebook, un Instagram para poderlo entregar, sino que uso esa base que ya existe como medio para entregarlo. Entonces, la realidad lo pone a disposición tuya. Que tú sepas que existe esa herramienta es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que hay elementos que puedo utilizar para hacer llegar esta información. Igual que cuando generas una aplicación o generas algo, ¿sí? A lo mejor estás generando una nueva forma de maquillaje y entonces ya sea que desde que tú haces el maquillaje o que utilizas cierto tipo de maquillajes de ciertos diseñadores y cómo lo aplicas es la novedad que tú estás entregando, ¿no? Pero ya tienes una base sobre la que trabajar. Así la realidad tiene su espacio y nosotros hacemos función de ese espacio. Entonces la nueva creación es eso. En su fase veloz pues tenemos que es 256, los circuitos de la verdad. Sí, claro, los circuitos de la verdad, ¿por qué? Porque si yo sé que la realidad contiene la verdad, entonces puedo saber que habitan diferentes verdades dentro de ese contenedor. Esto ya lo habíamos explicado previamente. Pero para mí, ¿qué me sirve saber que estoy haciendo un circuito de verdad? Porque sé que estoy haciendo un prototipo. Entonces, no es fija, ¿sí? Puede cambiarse, puede hacerse más chiquita, puede hacerse más grande, se puede transformar. Entonces, al yo saber que no es fija y saber que se puede estar actualizando, entonces, al momento de yo permitirme habitar en la realidad, habitarme desde ser un miembro de la especie o como este ser humano, puedo hacer esos enlaces de diferentes formas sin que sean exclusivos como una estatua, que ya habíamos hablado, que no sean tan rígidos, sino que tengan esa flexibilidad para que yo diga, bueno, en esta etapa de mi vida estoy como emitiendo contenido, pero en una etapa previa yo era usuario del contenido, ¿sí? Cuando estoy consumiendo redes sociales o estoy haciendo investigaciones en Google o estoy haciendo algo de mi trabajo que conecte con la red. Pero también más analógico es, yo era parte de una organización que hacía un montón de desarrollo o de implementaciones o de herramientas que se aplicaban a otras industrias. Entonces, también ver cómo esas etapas donde yo he conectado con mi entorno y cómo el entorno conecta
conecta conmigo, qué tengo disponible del entorno para aplicar. No entiendo qué son esos circuitos de la verdad, pues lo puedo leer también así como 562, la lógica de la paciencia. Esa paciencia que ya sabemos que no es estar estático, sino que es la activación de cepa veloz. Pero para mí, ¿qué me da esa lógica de cepa veloz y cepa lineal? Me hace ver cómo el aspecto masculino se integra en mi vida. Es desde dónde viene el potencial, desde dónde se viene haciendo la entrega de los elementos, desde dónde se viene bajando la información. Entonces puedo saber que sea que tenga un papá físico o que tenga alguien que está desempeñando el rol de mi papá en la realidad, o que en la misma realidad sea mi padre. O sea, puedo tener un padre en diferentes instancias y ninguno va a estar peleado con el otro, sino que se van a estar complementando en esa figura. Entonces puedo saber que yo también puedo ser mi propio padre, porque puedo empezar a activar mi aspecto masculino y hacer esa proveeduría, ya sea de herramientas, de experiencias, del atreverme a ir a vivir la experiencia. Entonces es interesante cómo se va complementando esos enlaces, y cada vez esos enlaces no necesitan ser fuertes, necesitan ser funcionales, ¿sí? Nos vendieron que tenía que hacer un enlace de sangre y un enlace de familia y un enlace con el trabajo fuerte, o sea, de estabilidad. Pero el que sea fuerte me da estabilidad, no me asegura que porque sea fuerte forzosamente tenga que ser estable o que me haga crecer. Entonces tiene que ser funcional, porque va enfocado al desarrollo de lo que necesito, no de lo que quiero, y no de lo que quiere el otro, sino de lo que necesitamos ambos. Por algo hacemos ese enlace. ¿Por qué necesitaría hacer una unión si cada uno independiente puede experimentarse? Entonces, pues sí, hay que ver eso. Hoy pues tenemos que es 19 de abril 2025. Para las 5 es el día R, para la 3 que es el día 109, vuelta 7, cuadrante contexto. Ya estamos entrando en la etapa ya finalizadora de esta vuelta. Un paso lógico del PA lineal. El incremento actualizando al ser, pero ¿una actualización significa erradicar lo previo o significa un reajuste más una novedad? O la novedad como un proceso prioritario en lugar del programa previo. ¿Cómo vives esa actualización o ese incremento? ¿Lo vives como que quieres borrar tu pasado? Pero ya sabemos que el pasado no se borra, se quedó documentado para ser combustible. Entonces vamos a hacer una funcionalización de eso que pasó. ¿Significa que va a haber un reajuste más una novedad? Puede ser que sí. Puede ser que yo ajuste unas formas de actuar y entre una nueva herramienta de un nuevo actuar, o un nuevo pensamiento, o una nueva acción. O que la novedad, que porque vamos a entrar en un cambio de pista, un cambio de octava, sea prioridad al programa previo. Es decir, un cambio muy significativo que tenga mayor peso a como yo estaba accionando previamente. Entonces tiene muchas funciones la actualización. No es borrar o releer o reescribir. No es solo una parte, sino que tiene un espectro. Entonces, mientras nosotros sepamos cómo va a trabajar esa actualización, vamos a saber de, está impactando aquí, o se está llevando en esta parte de mi vida. Ok, entonces, ¿cómo lo voy a asumir? Esa novedad es la parte veloz de hacer evidente lo obvio. ¿Por qué? Porque en la parte evidente entra la lógica del ente, que en este caso sería nuestro átomo, a conectar con el propósito. Por esa parte de B, la antena y la I, que es el propósito. Pero lo obvio es el objeto que se reconoce y toma conciencia de él. Fíjense que el objeto es quien recibe la acción y la experiencia, y el sujeto es quien genera la herramienta a experimentarse, el proceso previo del prototipo a desarrollarse. Entonces, cuando yo estoy en mi fase objeto, estoy recibiendo una acción, una actualización, una herramienta. Pero cuando yo soy sujeto, entra en mi parte de creador, en esa parte del átomo, donde yo empiezo a generar las herramientas y los prototipos que voy a utilizar como objeto. Entonces, nosotros tenemos las dos fases, objeto y sujeto, ¿sí? Entonces, entender que vamos a funcionar en esos aspectos nos da libertad y no nos sentimos utilizados si en algún momento la realidad nos corrige, nos dice, no, tu trayecto va por aquí. No es como pensar, vamos a hacer una corrección de lo que estás desarrollando ahorita.
En este aspecto, nosotros somos objeto de la realidad, porque ella es la que nos está prohibiendo, pero somos sujeto de la interpretación del enlace. Por eso, los enlaces van más en función de esa verdad, como yo la estoy interpretando, con los rangos y herramientas que tengo a mi alcance. Puedo estar en la interpretación como víctima, o puedo estar en la interpretación como héroe, o puedo estar en la interpretación como salvador, o puedo estar en la interpretación como que no puedo y solamente si alguien me ayuda voy a poder, ¿sí? Depende de la interpretación que le demos, pero estas interpretaciones que te menciono son como en los extremos. Acuérdense que nuestra dualidad nos va a llevar siempre como a un polo a otro, pero si nosotros sabemos que más allá de vivir la dualidad es como vivir el balance e incluir ambos aspectos, ¿cómo yo podría vivir sin tener que ser esa parte de víctima o victimario, ¿no? O esa parte de que solo si alguien me ayuda y yo atreverme a dar el primer paso. O sea, ¿cómo podría hacer ese balance de ese renglón sin vivir un desgaste tan fuerte por vivir en los extremos? Que a muchos les ayuda a vivir en el límite, pero hay que darnos permiso de vivir en el alcance, no tocar el límite, no porque no sea conveniente, sino también disfrutar la otra parte. Si yo vivo dentro del alcance, pero reconozco el límite, pues el cambio de pista no me va a ser tan desgastante cuando lo tenga que vivir. Pero acuérdense, dependiendo de la interpretación, si tengo que hacer una novedad que tenga prioridad sobre lo previo, pues claro que estoy en esa fase de cambio de pista, pues sí o sí va a ser muy transformador en mi ser, en mi percepción, en mi actuar, en mi entorno, para poder hacer el cambio de pista. Es como cuando te mudas, pero si en lugar de que te mudaras a una casa que tiene más espacio, te mudas a una que tiene un espacio más restringido y solo te pudieras llevar lo que cabe ahí. Entonces sí hay que hacer inventario de qué tengo y de eso que tengo, qué vale la pena llevarme al siguiente hogar y qué vale la pena dejar en el pasado, lo que ya no cabe o lo que ya no se necesita, y solo dejarlo como referencia. Qué retador es saber, más allá de irme a un lugar más grande y pensar con cuánto más lo voy a llenar, ser selectivo y decir qué me voy a llevar en esa maleta para el nuevo hogar. Y no significa que el nuevo hogar, porque sea pequeño, no tenga un mayor rango de desarrollo. No hay que confundirlo. Los tamaños no delimitan los límites y alcances. No podemos verlo así tan literal, ¿sí? Los tamaños van a depender del tiempo de desarrollo. ¿Qué tal que ese nuevo espacio, aunque tú lo ves ajustado y pequeñito, es solamente un enlace para otro más grande, ¿sí? Y a lo mejor uno que es muy grande, que tú dices, es que este me conviene, te va a tomar más tiempo en desarrollarlo. Entonces hay que ver qué es esa fase que estamos viviendo. Ni uno es más que el otro, simplemente tomar conciencia. ¿Qué me conviene llevarme al siguiente nivel? Y que ya puedo deshacerme en este nivel que digo gracias y vamos a darle vuelta a la página. Bueno, para estos análisis te puedo acompañar. Me encuentras como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Manda un mensajito, está el WhatsApp Business, agendamos cita y nos vemos el día de mañana. Bye bye.